Listos. Siento que me falta hacer algo, no sé por qué. Bueno, vale. Bueno, entonces el día de hoy comenzaríamos pues, a trabajar lo que sería el modelo de Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker, ¿vale? Pues que justamente es la justificación por la que entendemos o un acercamiento bastante grande al modelo cosmológico pues, que se tiene hoy en día. ¿Vale? Aparte de algunos problemillas muy, muy concretos que de alguna forma lo que hace la relatividad es hacer ciertas teorías efectivas o plantear ciertos modelos para solucionar esos inconvenientes bastante particulares. ¿A qué me refiero? Pues que justamente cuando vamos a hablar, a ver, listo, para lo que se refiere a los modelos cosmológicos, pues tenemos que fijarnos muy bien en lo que serían las etapas del universo, ¿no? Y las etapas del universo, como lo vamos a ver en este curso, en esta primera parte del curso, pues se van a dividir en varias, ¿vale? En varias fases. Ahora, para hablar sobre estas fases, entonces hay ciertos problemitas que les comento, por ejemplo, en lo que tiene que ver específicamente, un problema bastante, digamos, como controversial hasta hoy en día, de hecho, es el modelo de la inflación en los primeros instantes del universo, ¿vale? Cuando teníamos justamente unas perturbaciones ahí cuánticas, ¿no? Entonces, digamos que en estas perturbaciones cuánticas, el modelo de la inflación se debe ajustar a unos parámetros muy, muy, muy específicos y que observacionalmente han sido detectados por lo que se llama el telescopio Planck, que nos arroja, pues, de alguna forma esas perturbaciones en lo que sería ese eco del inicio del universo. Entonces, digamos que bajo esos parámetros, pues, digamos que hay que ajustarlos, ¿no? Y uno de esos ajustes justamente pues viene siendo el modelo de FDR, que es el que pues finalmente tocaríamos en la segunda parte del curso. Bueno, muy bien. Entonces, vale, entonces desde este punto de vista, pues comenzaríamos a hacer un poquito de contexto histórico, muy rápido, la verdad lo voy a hacer, y pues simplemente hablarles y comentarles que lo que se refiere a justamente Friedman, Alexander. Bueno, este apellido, de hecho, ustedes lo pueden buscar y ustedes se van a dar cuenta que lo escriben a veces de muchas maneras. Friedman o Friedman con una N o Friedman sin la E. Bueno, eso no importa. Lo que nos importa es, sea como se escribe el apellido, Alexander Friedman, pues es uno de los exponentes principales en lo que se refiere de alguna forma en este estudio de lo que sería la propuesta del modelo cosmológico. ¿Vale? El desarrollo prácticamente que hace Friedman, que es aproximadamente en 1922 su etapa cúspide, estudiando las ecuaciones de la relatividad, pues este señor llega a una propuesta justamente de unas ecuaciones planteadas que él había trabajado, pero que posteriormente, años después, entran tres personajes más a este juego y entran a perfeccionar un poco más pues este modelo que había propuesto Friedman, ¿vale? Pues que justamente uno viene a ser George Lemaitre, Howard Robertson, y por último estaría, creo que es Arthur, Walker. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos otros tres tipos? Pues de alguna forma lo que utilizan a favor, y de hecho ya les comento algo importante aquí en este esquema histórico, es que de alguna forma lo que hacen ellos es perfeccionar independientemente. De hecho, comento que estos dos ya venían trabajando lo que era justamente estos tipos de soluciones que podría plantearse las ecuaciones de campo de Einstein, solamente Robertson y Walker. Y entonces, después justamente con las ideas que tiene George Lemaitre y pues con lo que había trabajado Alexander Friedman, pues logran de alguna forma llegar a lo que sería un vínculo unificado de ese modelo y que se viene a llamar pues el modelo FLRW, que son las siglas de Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker. ¿Vale? Y este modelo es el que nos va a permitir de alguna forma pues tener mucho más, digamos más claro lo que se refieren a estos tipos de modelos cosmológicos bajo esta métrica. Que es algo interesante, que este modelo, esta métrica de FLRW es una solución exacta, y ustedes saben que las ecuaciones de campo de Einstein, pues de alguna forma por tener de alguna forma esa complejidad y más la matemática tensional que se tiene, pues muchos de los casos y propuestas de solución no llegan a ser exactas, ¿vale? Por eso hay que trabajar como de los no lineales y demás y aproximaciones. Pero esta, así tal cual, inclusive como Karl Schwarzschild había llegado también años antecitos que Friedman,
más o menos 1916, ¿sí? Bueno, prácticamente Einstein publica y un mes después Carl Schwarzschild, que tanto hablábamos nosotros en el curso, propone pues un modelo pues para lo que sería el primer agujero, bueno, segundo realmente, agujero negro ideal, ¿vale? Entonces digamos que bajo este tipo de análisis pues vamos a ver pues algún contexto muy bonito, la verdad muy elegante, donde se puede pues deducir este modelo como solución exacta a las ecuaciones de campo de Einstein, ¿listo? A la relatividad general. Entonces, pues lo que hace de alguna forma en esos otros tres tipos, pues es modelar bajo lo que se viene a llamar posteriormente el principio cosmológico. El principio cosmológico, que lo que simplemente dictamina es que no hay un observador privilegiado en el universo. Entonces, no hay un observador privilegiado en el universo. Bueno, y uno se puede preguntar, pero ¿por qué esta gente estaría hablando de cómo así que no hay un observador privilegiado del universo? ¿Esa gente cómo sabía? ¿Es que acaso fueron allá a las fronteras, entre comillas? Bueno, no. Realmente lo que sucedió y contemporáneamente, de hecho, más o menos, entre los trabajos del 1920 a 1930, Edwin Hubble había hecho justamente unos análisis, unas observaciones bien particulares, y bueno, no, comento obviamente que aquí hubo más gente detrás de Hubble, que uno tiene el esquema y como la idea de que Hubble fue la primera persona que encontró ese corrimiento hacia el rojo, pero de hecho ya venían muchos más trabajos anteriormente, pero pues este tipo, pues de alguna forma fue el que, perdón la expresión, la rompió. Entonces digamos que bajo esos trabajos que hace Edwin Hubble y lo que sería de alguna forma ese efecto muy interesante visto desde el observatorio, donde él de alguna forma se percataba que las galaxias por allá que él estudiaba, de alguna forma parecían tener un patrón muy interesante y regular. ¿Y qué era lo que sucedía? Que de alguna forma no importaba dónde mirar ahí bajo ciertos análisis y estudios de varios observatorios en ese momento, me refiero a la época de Hubble, de alguna forma los datos que arrojaban de alguna forma el estudio de galaxias era que pues claramente las galaxias se separaban de nosotros y no se separaban a una razón particular o aleatoria, sino se separaban, de hecho, una razón bien concreta. Y lo más interesante era que aparte de esa separación, de esa, entre comillas, separación, que es lo que ustedes saben que posiblemente se van a llamar realmente el corrimiento del rojo, un efecto Doppler, ¿no? Corrimiento al rojo de las galaxias. Entonces, pues prácticamente lo que Hubble se pudo percatar, pues era claramente que las galaxias se alejaban de nosotros, pero también muy interesantemente, según los datos observados, las galaxias se alejaban entre sí, a la misma razón. O sea, que de alguna forma, sea donde nosotros estuviéramos, sea que estuviéramos aquí justamente en el sistema Tierra, ¿cierto? O estuviéramos por allí en esta galaxia, digamos Andrómeda, ¿cierto? Y estamos mirando otra galaxia, o la infinidad de galaxias que nosotros queramos, de alguna forma lo que iba a pasar era que no importa dónde estuviéramos ubicados, tal vez aquí, tal vez aquí, tal vez aquí o tal vez aquí, siempre entre los cuerpos de alguna forma que estemos estudiando, a este modelo me refiero, digamos, a grande escala, esto obviamente ocurre a grandes escalas, y por eso es que nosotros hacemos énfasis en que el principio cosmológico se trabaja a grandes escalas, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, grandes escalas. Porque claro, obviamente este tipo de análisis no se viene a tratar cuando estamos trabajando, por ejemplo, mesosistemas donde pues, estamos estudiando, digamos, aquí en la Tierra, ¿no? Obviamente eso ya es un esquema completamente diferente, pero a grandes escalas se cumple ese principio cosmológico. Entonces, claro, no importa dónde estemos ubicados, de alguna forma no va a haber observador privilegiado que tal vez pueda ver ciertas características en lo que se refiere a la expansión del universo, ahí por eso el corrimiento hacia el rojo, ¿cierto? Cuando pues, estamos refiriéndonos a ese caso en concreto. Y pues claramente lo que detalló Hubble fue que el espectro que emitían de alguna forma de luz de cada galaxia, pues prácticamente las componentes estaban descritas por el espectro electromagnético un poquito corriditas, ¿vale? Un poquito corriditas, así de alguna forma, digamos. Esta línea de aquí, este espectro, por ejemplo, de emisión que estoy colocando acá, y por aquí, por ejemplo, indicaba, no sé, el hidrógeno, ¿vale? De la galaxia, pues lo que iba a pasar realmente cuando él observaba esto era que la mayoría de ellas, lo que iba a pasar era que el espectro, donde debería estar supuestamente el hidrógeno, estaba un poquito corrido, digamos por acá.
Y eso no pasaba solamente con esta línea de emisión, sino que pasaba con todo el espectro electromagnético. O sea, lo que quería decir de alguna forma es que, y por eso después más adelante se viene a llamar el corrimiento al rojo de las galaxias, pues es lo que Hubble justamente pues llegó a comprobar. Y este corrimiento hacia el rojo de las galaxias, pues haciendo un recorrido rápido, pues nos recuerda justamente al efecto Doppler cuando estamos hablando pues de las ondas de alguna forma que se acercan y se alejan. Entonces claramente cuando estamos hablando del corrimiento al rojo, nosotros recordamos que son los tipos de longitud de ondas largas, ¿no? Y cuando estamos hablando de ondas largas, de alguna forma lo que estamos entendiendo, así como el problemita, si lo recuerdan, de la ambulancia, ¿cierto? Que estamos por aquí, y otra persona que está por aquí. Entonces las ondas de alguna forma sonoras que están llegando a este observador, llamémosle O, y este O', por ejemplo, pues de alguna forma al observador O, pues las ondas van a ser bastante cortas, ya que se está acercando, de hecho, a este medio, ¿no? Pero en cambio, al revés, pues van a ser un poco más largas. ¿Por qué? Pues porque van a requerir mayor distancia en recorrer hasta llegar a O', que lo coloqué muy pegadito, pero pues debería estar más lejos, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que sucede, ¿vale? Entonces, claramente, pues como estamos nosotros viendo en este punto de vista que las longitudes de ondas son largas, ¿cierto? Se demoran en llegar, de alguna forma lo que podemos pensar es que en vez de una ambulancia, estamos hablando de una galaxia, y pues la galaxia, entonces en este caso nosotros, que somos los observadores oprimados, pues seríamos la Tierra. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que las galaxias se están alejando justamente de la Tierra, ¿vale? Y eso es lo que pasa en este sistema, eso es lo que pasa si nos paramos en la otra galaxia, si nos pasamos en aquella, si nos pasamos en esta. En cualquiera de ellas prácticamente va a ocurrir este efecto. ¿Eso qué fue lo que concluyó o a lo que concluyó pues Hubble? Pues de alguna forma a una especie de intuición en la mente que le decía que el universo estaba en expansión, porque no importaba dónde estuviéramos ubicados realmente, digamos si este punto es la galaxia y este punto por ejemplo es nuestra galaxia y por ejemplo este otro punto es otra galaxia, pues de alguna forma lo que estaba pasando aquí, y fíjense ustedes, digamos, piénsenlo como si tuviéramos una puntilla y claváramos tal cual, digamos, en un globito, ¿no? Esta galaxia. Y tenemos otra puntilla, un clavo, y también atravesamos el globo aquí. Y si colocamos otra puntilla, otro clavo aquí en esta galaxia, y luego lo que vamos a empezar a hacer es a inflarla, ¿no? El típico problema. O sea, me refiero con estas puntillas como para que ustedes hagan la idea que están quietas, están fijas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que cuando tenemos el globo, entonces está súper desinflado, y lo empezamos a inflar, pues lo que va a pasar justamente es que la separación entre ellas, dado por la expansión del universo, no porque se estén moviendo, que eso de pronto es un error, a veces se malinterpreta, justamente no es que las galaxias se estén alejando de nosotros porque ellas mismas, como cuerpos propios, se estén moviendo, sino realmente es que el universo las lleva consigo mismas, ¿vale? O sea, que de alguna forma, digamos, la distancia de separación entre ellas se está expandiendo gracias a la expansión del universo, o sea, se está alejando por la expansión del universo, no porque ambas se estén alejando propiamente, ¿vale? Entonces, con esta conclusión, y dado que a grandes escalas, entonces, los trabajos que hace Hubble, pues llega a una ley de Hubble que más adelante la vamos a tocar, pues empieza a plantear lo que sería un principio cosmológico, que no importa dónde estemos ubicados, no hay un observador privilegiado en el universo, porque todos vamos a medir de alguna forma esos tipos de características de manera pues igualitaria, ¿vale? Entonces, digamos que desde ese punto de vista hablamos de principio cosmológico a grandes escalas. Listo. Y pues entonces sirve como punto de partida, obviamente observacionalmente, y podemos decir que algo contundente que se refiere luego más adelante, vamos a ver, al modelo de FLRW, que de hecho lo va a predecir teóricamente. O sea, algo que vamos a llegar es que el modelo de FLRW va a predecir efectivamente la ley que Edwin Hubble había propuesto, digamos, observacionalmente, ¿vale? O sea, un modelo experimental desde ese punto de vista y un modelo completamente teórico desde el modelo de FLRW. ¿Listo? Bueno, yo creo que hasta ahí dejo esta partecita histórica y pues ya entonces arrancaríamos. No sé qué pronto qué preguntas hay ahí mientras tanto. ¿Cómo es que hago? Aquí. Bueno. Bueno, listo. Y entonces, vamos un momentico, me voy a volver aquí un segundo, se me olvidó una cosita, y es que algo importante, porque si no lo toco, entonces no se va a entender, es que cuando entonces vamos a hablar del principio cosmológico, hay dos entidades hiper megapotentes que vienen a jugar en este juego del principio cosmológico. ¿Cuáles son? Una es la que se llama justamente la homogeneidad, y otra es la que se viene a llamar la isotropía. ¿Listo? Piezas claves para entender el principio cosmológico: homogeneidad, isotropía. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Pues de una forma súper rápidamente, pues homogeneidad, que mírenlo así como si ustedes estuvieran trasladándose de un punto a otro en el universo, ¿vale? Ustedes verían la misma cantidad o la misma, se llama densidad de materia o energía,
a cualquier punto de vista. O sea, digamos que estamos partiendo desde acá y vamos en una nave y luego llegamos de, no sé, digamos de este punto A y luego llegamos hasta el punto B. Entonces no importa dónde tú mires, de alguna forma, digámoslo, translacionalmente, ¿sí? No importa dónde tú mires, va a ser la misma cantidad o densidad de energía en cualquiera de los puntos. Si miramos para allá, si miramos para acá, si miramos para acá, si miramos hacia atrás, siempre vamos a ver la misma cantidad de densidad de energía o de materia. ¿Eso qué quiere decir? Pues va a haber la misma cantidad de cúmulos de materia en cualquier lugar del universo. ¿Me van a entender? Que está compuesto de galaxias, que está compuesto de agujeros negros, que está compuesto de estrellas, de materia, de planetas, de meteoros, eso no nos importa, pero lo que realmente nos importa es que en general eso justamente es lo que menciona la homogeneidad, o sea, que en cualquier punto de nosotros estemos mirando, prácticamente la cantidad de materia en ese punto específico del universo que estamos mirando, pues va a ser la misma en cualquier punto del universo, ¿listo? Y la isotropía es algo así, pues yo lo veo es prácticamente como el mismo ejemplo, pero digámoslo como una especie de simetría esférica. Y ya se van a dar cuenta por qué esférica, porque de hecho así le vamos a trabajar el intervalo. Y es entonces, aparte de que hicimos esta traslación, digamos, de alguna forma, desde el punto A hasta el punto B, y queremos mirar en cualquier punto del universo, digamos en el plano, por decirlo así, digamos que esto fuera en el plano XY. Entonces, aparte de eso, vamos a incluir la coordenada Z, ¿listo? Y cuando incluimos la coordenada Z, podemos hacer de alguna forma un barrido esférico, ¿vale? En cualquier punto del universo, ¿vale? Vamos a ver la misma cantidad de energía también, de radiación, de materia, de lo que sea, ¿vale? Pero digamos de alguna forma asociada a una simetría esférica que a veces lo suelen pintar como si fueran, digamos cascarones esféricos circunscritos, ¿sí? Ahí está. Los cascarones esféricos que reúnen de alguna forma toda esa información, pero digamos desde un punto de vista simétricamente esférico, ¿vale? Entonces digamos que es eso. O sea que tenemos un barrido tanto en el plano, en cualquier punto del universo, si queremos ver un universo completamente plano o un universo completamente esférico. Y eso se cumple bastante bien. Pues es lo que justamente a los trabajos de Hubble y demás, pues hacen un poco más fiable el principio cosmológico. Homogeneidad e isotropía. Y entonces, ahora sí, lo que nos podemos poner a pensar es, vale, digamos desde un punto de vista clásico, pues nosotros sabemos que el intervalo, digamos desde el punto de vista minkowskiano, a ver, la métrica de Minkowski, pues sabemos que, ¿cómo lo coloco? Voy a colocarlo, déjenmelo colocarlo así, x sub i y x sub i. ¿Vale? Donde estas coordenadas pues serían las coordenadas espaciales, y aquí dejo la temporal aparte. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues de alguna forma, lo que podríamos un momento asimilar aquí, pues es que esto es lo que nos representa lo que sería un intervalo de alguna forma espacio-temporal, ¿no? En un plano. Pero ¿qué es lo que sucede? Y algo muy interesante que se puede ver a grandes rasgos, pues que de alguna forma las coordenadas espaciales son estáticas. ¿Son estáticas en qué sentido y por qué me refiero? Pues porque estas señoras no cambian con respecto al tiempo, ¿cierto? Y eso es algo clave para entender más o menos a grandes rasgos por qué se introduce esta métrica, por qué va a tener la forma que voy a colocar. Y es porque como queremos que el universo, visto como de alguna forma un ente espacial, se está expandiendo, entonces a grandes rasgos lo que tendríamos que pensar es que tenemos que añadirle a las coordenadas espaciales un factor, ¿vale? Tenemos que añadirles un factor. ¿Por qué no la parte temporal? Porque la parte temporal, pues de alguna forma no podemos hablar de una expansión temporal, ¿vale? Cuando nos vamos a hablar de los modelos cosmológicos y todo eso, digamos, de expansión, contracción, y bueno, todo lo que va a suceder allí más adelante, pues estamos hablando desde un marco de vista espacial, no temporal, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues entonces lo que podemos nosotros así a grandes rasgos pues incluir muy artificialmente es entonces un factor. Y quiero que se fijen aquí que si se dan cuenta todos los términos están elevados al cuadrado porque es una especie de Pitágoras, ¿no? Ustedes saben que aquí también tenemos los términos del cuadrado, por eso los coloco así. Entonces que podemos incluir un factor que quede por ejemplo al cuadrado también, que siga la misma regla estructural que tiene esta ecuación y que va a depender del tiempo. Así tal cual, lo que estamos diciendo desde este punto de vista es que vamos a hacer que las coordenadas espaciales cambien, ¿vale? Cambien con respecto al tiempo, ¿vale? Con respecto a ese factor, que depende del tiempo, a lo que me refiero, ¿no? ¿Listo? Vale, y ya lo estoy colocando la A porque esa es la que vamos a bautizar de aquí más adelante, que se va a llamar el factor de escala. Bueno, entonces digamos que desde este punto de vista, vale, esto tiene sentido si lo queremos mirar desde un punto de vista en un plano, por ejemplo, bueno, un punto de vista cartesiano, si lo quieren ver. Pero, digamos, desde este punto de vista ya estamos barriendo lo que sería homogeneidad. Homogeneidad. Pero si yo quisiera barrer lo último que les dije,
que es la otra característica fundamental del principio cosmológico, que es la isotropía, y por lo que yo les dije que tenía de alguna forma una relación simétrica con la esfera, pues entonces no podríamos tomar de alguna forma las características típicas pues, de esas coordenadas espaciales en coordenadas cartesianas, sino que deberíamos tomarlo en coordenadas esféricas. O sea, me refiero a la métrica esférica, ¿vale? Y entonces lo que podríamos entonces proponer con ello es generalizar esto aún más para que logre vincular homogeneidad y isotropía, y entonces lo voy a dejar un segundo de esta forma. Ustedes saben que luego seguiría la parte radial, ¿cierto? La parte radial, pero entonces esta parte radial la condensaríamos con el factor este que va a multiplicar, recuerden que estas son las coordenadas espaciales y estas son las que vamos a cambiar a coordenadas radiales y angulares, pero lo que quería sería este factor, ¿cierto? Multiplicado, ¿por qué? Por nuestro dr al cuadrado, ¿vale? Listo, ahí tenemos la coordenada radial y luego ¿cuáles faltaría? Pues las coordenadas angulares, pero entonces la cuestión es que como el radio de alguna forma o lo que vamos a llamar nosotros radio de este universo o de cualquier punto que nosotros estemos inscribiendo, un evento que nosotros le llamamos en el curso dentro de este marco del universo espacial, entonces lo que vamos a llamar aquí a este radio supuestamente para esta geometría no va a ser esta R que está acá, que es desde el evento. Recuerden que hay una diferencia entre cómo relacionamos esta métrica, que es esta variable R que estoy ingresando acá, que sería un parámetro R, pero viendo de alguna forma una medición que estemos haciendo dentro del universo, ¿cierto? Pero estoy mirando y estoy relacionando realmente, digamos, el radio de este universo que se va a expandir, ya vamos a colocar las geometrías y demás. Pues entonces tendremos que vincular otro radio, otro parámetro que haga referencia a ese radio, ¿listo? Por eso, entonces voy a incluir, aparte del factor a cuadrado de t, pues incluiríamos, déjenme colocar con verde, un nuevo factor, por ejemplo, voy a llamarlo sigma al cuadrado y que va a depender de un parámetro que lo voy a llamar hip, ¿listo? ¿Qué esto qué va a hacer? Esto va a ser exactamente las veces como si estuviéramos trabajando, es el caso típico, si ustedes lo recuerdan cuando trabajamos, colocar, digamos, c cuadrado de t cuadrado más r cuadrado de teta cuadrado más r cuadrado seno cuadrado de teta de phi al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esto de aquí, tal cual, es la métrica, digamos, minkowskiana desde el punto de vista con coordenadas esféricas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Este término que estoy colocando justo allí, ¿vale? Este término que estamos colocando justo allí, que es por la homogeneidad de isotropía, es la que estamos justamente relacionándolo con este r cuadrado, que no tiene nada que ver, porque es que recuerden que estos señores de aquí salen de lo que se llaman los factores de escala, ¿no? Entonces recuerdan que esos salen justamente de lo que se viene a llamar los factores de escala. Y como los factores de escala realmente salen por una relación entre las transformaciones de coordenadas, ¿cierto? Directamente, digamos que asumiendo esta coordenada radial que es, haciéndome referencia al evento que estaríamos estudiando, por ejemplo, bajo, digamos, este plano, esta métrica minkowskiana, un observador está midiendo por acá una cosa, otro otra, y lo que estamos tomando aquí justamente es ese radio dentro del universo, pero como nuestro universo lo estamos tomando de alguna forma con una especie de homogeneidad de isotropía, pues este factor de escala que estaríamos tomando estaría relacionado, digámoslo, con lo que sería, digamos, pues sí, puedo decirlo así, digamos, aquí muy superficialmente, como el radio del universo, ¿vale? Que es diferente al radio de un evento que nosotros estamos calculando dentro de ese universo, ¿vale? Entonces, importante. Bueno, de ahí para no enredarlos más, entonces sigo. Entonces, claro, ¿qué es lo que va a pasar? Pues entonces lo que va a pasar aquí es que yo entonces puedo continuar escribiendo el resto. ¿Con qué color estoy? Aquí. Y entonces lo que nos quedaría aquí, el resto sería de teta al cuadrado más, y pues aquí escribiríamos el seno al cuadrado de teta de phi al cuadrado. ¿Vale? Y con esto pues ya estaríamos añadiendo, si quieren déjenme colocar aquí estas palabras. Esto no sé cómo lo borro. ¿Se puede borrar? Borro esto. Aquí. Ya. Listo, perfecto. Y entonces ahí ya estamos barriendo homogeneidad e isotropía. Bueno, esto tiene los dos, ¿no? No sé si puedo. Vale, listo, listo. Y entonces digamos que bajo este esquema, ¿vale? Hemos planteado de alguna forma muy, digámoslo pues, artificial, pues lo que sería directamente la métrica que respeta de alguna forma el factor de escala que va a depender del tiempo, de cómo cambian las coordenadas espaciales con respecto al tiempo de este factor, que les comento, este factor A de t,
justamente se llama factor de escala, porque lo que vamos a hacer es escalar el universo, ¿no? Factor de escala. Vale, y este sigma ya lo vamos a estudiar porque ese es el que nos va a permitir hablar de lo que más adelante entenderíamos como un universo esférico, un universo plano y un universo hiperbólico. ¿Listo? Por eso es importante introducir eso. Bueno, entonces, rápido. Las ecuaciones de Friedman explican y describen el desarrollo de la expansión cosmológica, ¿vale? Y con consideraciones de homogeneidad y isotropía, ¿vale? Con ello, entonces, habría que proponer una métrica que cumpliera con estas características y que sea solución de las ecuaciones de campo de Einstein. En este caso, pues, ¿cuál es la métrica la que vamos a utilizar? Esta de acá, ¿listo? Luego, la expansión de escala, digamos, pues, tendría que ser uniforme, ¿listo? Y pues que debería tener, pues, esta forma. ¿Qué voy a hacer aquí? Importante esta parte que les voy a mencionar. Entonces, aquí simplemente como yo lo he trabajado, y ustedes saben que igual forma no hay ningún problema con que yo cambie aquí el signo negativo de la parte temporal, siempre y cuando respete de cambiar los otros signos, ¿cierto? Ustedes recuerdan eso, espero. Bueno, aquí podría decir que sí lo dejo más. Aquí lo dejaría más y entonces aquí voy a colocar, ¿qué? Sí, perdón, más. Aquí colocaría menos y aquí colocaría más. Bueno, démoslo así. Vale. Queda lo mismo, pues ustedes saben que va a dar lo mismo finalmente si lo colocamos al revés. Simplemente es como por guiarme por lo que yo voy a explicar, ¿listo? Vale, entonces ahí está negativo toda la parte espacial y positivo la parte temporal. Listo, y la otra consideración que vamos a hacer, para el todo el desarrollo que vamos a hacer, es que vamos a tomar C igual a 1, que a veces lo llaman pues justamente las unidades ¿cómo se llama? Unidades naturales. Digamos que a veces lo que suele hacer en algunos libros, textos, pues para ahorrarse, digamos, esa escritura de la C, pues porque viene siendo al final una constante, al final se puede agregar por la dimensionalidad de la ecuación. Entonces a veces se toma C como 1 y H barra como 1 y demás, ¿vale? Entonces digámoslo así, vamos a tomar las unidades naturales H y C igual a 1. Entonces en este caso, ¿cómo nos quería la métrica? Pues nos quería entonces de la forma de S cuadrado, nos quería de T al cuadrado menos A al cuadrado, una función que depende del tiempo, de R al cuadrado menos, bueno, todo el resto igual. Listo, perfecto. Y entonces, vale, bajo esa consideración, entonces nosotros ya sabríamos, y espero que lo recuerden bien, nosotros ya sabríamos cómo plantear el tensor métrico. Porque si lo recuerdan, de nuestras últimas clases lo que hablábamos era que el tensor métrico resolvía todo, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a pensar es que el tensor métrico asociado para este intervalo, ¿cuál debería ser? Pues vale, pues lo podemos construir muy rápidamente con los factores que acompañan cada una de las coordenadas y pues nos damos cuenta que ¿quién acompaña al factor del tiempo? Como vimos que C era igual a 1, pues aquí debería estar C, si no hubiera dicho eso, pero pues como colocamos igual a 1, pues aquí si se dan cuenta el único valor que está, el único factor es 1. ¿Listo? O sea, me refiero a la coordenada, perdón, al tensor G sub 0, 0. Vale, vamos a ingresar ahora a la coordenada G sub 1, 1. ¿Vale? Recuerden que por si acaso, bueno, voy a colocarlo por si acaso. Recuerden que eso serían las componentes, ¿no? 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, ¿qué? Perdón, 2, 0, ¿no? 2, 0, 2, 1, 2, 2 y 2, 3. Y por acá G sub 3, 0, G sub 3, 1, G sub 3, 2 y G sub 3, 3, ¿vale? Vale, listo. Y entonces lo que nos damos cuenta aquí es que justamente los términos que están multiplicándose y que están al cuadrado, sabemos que son los términos que están en toda la diagonal. Vale, entonces tenemos aquí el 1, que sería para el primer factor. Luego para este término, ¿qué tendríamos? Tendríamos, si se dan cuenta, este señor con todo y signo, ¿cierto? Tendríamos aquí menos a al cuadrado, depende del tiempo, ¿cierto? Que sería este factor. Luego por el otro término, que sería el G sub 2, 2, que sería, estaríamos hablando de este por este. Entonces tendríamos que ahí, tendríamos menos a al cuadrado de t, sigma al cuadrado de g, ¿cierto? ¿Listo? Y por último tendríamos menos por
más da menos, y entonces sería este factor por el seno cuadrado, que sería el factor que acompaña al diferencial de phi al cuadrado, ¿no? O sea que tendríamos aquí menos a al cuadrado de t, sigma al cuadrado de ji, seno al cuadrado de teta. ¿Listo? Y todo el resto, pues ustedes saben que lo llenamos de ceros, ¿no? Son los términos cruzados de la métrica. ¿Listo? ¿Vale? Entonces hasta aquí ya tendríamos lo que sería el tensor métrico, ¿vale? Para esta métrica que cumple homogeneidad y isotropía, ¿vale? Esta que está aquí tal cual fue la que proponen y es la que está mostrando, no es que eso me lo estoy inventando, esta literalmente es de donde arrancamos con FLRW. ¿Listo? Esto que estamos proponiendo. Vale, entonces bajo esta consideración ya tenemos el tensor métrico. Incluimos homogeneidad y isotropía, las características de la métrica y pues ya vamos a ver qué es lo que pasa. Vale, y entonces, este factor, ahora sí voy a hablar del factor que incluí yo aquí, sigma, debe cumplir ciertas características. Y esas características van a ser las importantes, que sigma al cuadrado de nuestro parámetro, a ver, ¿cómo yo lo coloco esto en principio? Porque ahorita me toca hacer una transformación. No, ya sé. Pilas. Voy a hacer lo siguiente, para que estén todos ahí conmigo. Voy un momentico, omitan un momento esto, porque ya se van a dar cuenta, porque ahorita voy a utilizar esa cambio de variable. Sé que ya coloqué como si fuera a hacer el cambio de variable una vez. Entonces, no quiero perderlos y enredarlos con esto último. Vamos a colocar simplemente ese parámetro que fuera el parámetro radial y ya, parámetro de toda la vida real. No colocar ji porque de pronto el ji confunde que no es radial y sí, voy a hacer eso. Y ya les digo por qué. Que vamos a hacer un cambio de variable ahorita que nos va a servir con esa letra justamente. Que a veces de hecho se coloca en los textos, por eso me sirve. Listo. Entonces, sí, ¿qué fue lo que hice? Simplemente cambié el sigma cuadrado en vez de ji, un parámetro radial que es diferente a este r. Lo voy a llamar simplemente r, para que se hagan la idea. Ya ahorita hacemos el cambio de variable y así les digo cómo es que va a quedar con el ji. ¿Listo? Entonces, ¿qué debe cumplir este sigma cuadrado de r? Pues va a cumplir tres características importantísimas. Estas características que voy a colocar acá, pues son las que reflejan los tipos de universos que vamos a tener. Vale, esta función, que depende del radio, si se dan cuenta, va a tener tres posibles, digamos, funciones asociadas. ¿Cuáles serían? La primera podemos colocar, digamos, que tenga la forma seno al cuadrado de r. O sea, que sigma al cuadrado de r sea seno cuadrado de r. Otra que podemos incluir, r cuadrado simplemente, y ya. Y el último, seno hiperbólico al cuadrado, ¿vale? Y entonces, al incluir yo estas tres características y para que lo tengan en cuenta, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, aquí súper rápido viéndolo, si yo tomara solamente sigma cuadrado de r si fuera r cuadrado? Pues aquí tendríamos r cuadrado y si se dan cuenta recuperamos justamente digamos, el caso clásico que tenemos nosotros desde el punto de vista pues, de las coordenadas esféricas, refiriéndome al intervalo, ¿cierto? Simplemente que multiplicando con el factor. Vale, o sea que lo que estamos aquí generalizando con este sigma son tres posibles soluciones o funciones que estaríamos asociando y que de hecho son las que van a reflejar lo que sería para el primer caso, este primer caso, lo que vamos a llamar de ahora en adelante la curvatura esférica. En el segundo caso estaríamos hablando de la curva, perdón, del plano. Y por tercer lugar tendríamos la curvatura hiperbólica. Ay, ¿qué dice? Bueno, esos tres tipos de funciones, lo que estaríamos asociando aquí es una función que depende de r, ¿cierto? Y es bastante como interesante ver por qué estaríamos asociando aquí a esta función otro seno al cuadrado, digamos, en este caso una coordenada radial. Y eso es lo que me permite a mí, desde el punto de vista pues, matemático, poseer aquí en este intervalo, ¿cierto? En este pitagorazo multidimensional aquí, pues hablando en 4 dimensiones, pues que yo estuviera hablando de alguna forma de una geometría que cumpliera características esféricas o características planas o características hiperbólicas, ¿listo? Por eso este factor sigma es el importante aquí que viene a jugar muchos papeles importantes. Bueno, entonces, bueno, a veces también se suele llamar esto por si acaso, a la curvatura esférica a veces lo llaman universo cerrado. ¿Listo? No sé si lo recuerdan cuando estuvimos hablando justamente de, pues la vez pasada del
del que de la aducción de las ecuaciones de campo, que yo les dije que que cancelábamos ese último término porque consideramos al universo como si fuera cerrado, ¿no? ¿Sí se recuerdan? Bueno, al universo plano, a veces pues también se le llama universo euclídeo y ya. Euclídeo, a pesar de que estemos incluyendo la parte temporal, pero pues así lo llaman. Y el hiperbólico lo llaman universo, muy originalmente, pues si aquí está cerrado, aquí está abierto. Un universo abierto. ¿Listo? Listo. Listo, ahí ya dimos las características. Vale. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es algo increíblemente interesante. ¿Qué vamos a hacer? Pues imagínense que vamos a transformar de alguna forma toda esta métrica. A ver, no, ¿cómo la puedo yo? ¿Cómo hago yo aquí esto? Bueno, hermano, ya. Listo, esa es nuestra métrica en cuestión, nuestra métrica en estudio que estamos ahí asimilando, estamos estudiando. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de generalizar estos tres tipos de casos que son totalmente independientes. O sea, ¿a qué me refiero? Que si tomamos sigma al cuadrado como seno al cuadrado, pues eso ya es una métrica, ¿cierto? Es un intervalo. Pero si tomamos r cuadrado, entonces es otro intervalo diferente. Si tomamos seno hiperbólico, pues entonces es otro intervalo diferente. La pregunta es, ¿habrá alguna forma de unificar esas tres tipos de características en uno solo y que cumpla solamente una métrica en concreto? ¿Mm? Bueno, pues la respuesta justamente es que sí se puede hacer. ¿Y cómo se puede hacer? Pues es lo que vamos a hacer a continuación, ¿vale? Pregunto hasta ahí, ¿hay dudas, inquietudes? ¿O todo bien? Pero en cambio aquí. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, ¿no? Coloquen un 1 si todo está bien. ¿Hay mano levantada? Pero porque a mí no me suena, qué raro. Sí, hablen, hablen. No sé si alguien habló. No me suena. Ups, creo que Ricardo se fue. Mm. Bueno, voy a continuar. Listo. Y entonces, ahora sí lo que voy a hacer entonces es hacer simplemente un cambio de variable. Voy a hacer un cambio de variable que va a ser lo siguiente. Voy a llamar justamente a nuestro parámetro R, el que habíamos definido, el que les dije ahorita. Vamos a tomar como hi. ¿Listo? ¿Y qué pasa si yo voy a tomar entonces a R como hi? Pues todo lo que tenga R en este intervalo y todo lo que sea del tensor métrico, pues lo voy a cambiar donde aparezca un R, pues por una hi. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo que nos importa por el momento el tensor métrico, ahora sí, ¿qué forma tendría? Pues miremos un momentico la forma que tenía 1 menos a de t, y aquí si se dan cuenta por acá aparece un R y por aquí aparece un R. Entonces aquí en esos dos puntos voy a cambiarlo por una i. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quería? Nos quería 1 menos a al cuadrado de t. Por aquí nos quería menos a al cuadrado de t, sigma al cuadrado de i. Y por acá tendríamos menos a al cuadrado de t, sigma al cuadrado de i, seno al cuadrado de teta. Si se dan cuenta porque les dije ahorita que no podía colocar directamente el i, porque es que ese cambio de regla ya les digo para qué me va a servir. Entonces 0, 0, 0, 0, 0, 0. Listo. Entonces simplemente lo que hice fue un cambio de variable, no más. No hice absolutamente nada más. Y pues por obvias razones, pues estaríamos diciendo que sigma al cuadrado de i, pues también cambiaría sus ecuaciones, sus tres tipos de geometrías. Tendríamos seno al cuadrado de i, ya no de r, tendríamos i al cuadrado y tendríamos seno hiperbólico al cuadrado de i. ¿Listo? Vale, y por otro lado, pues el elemento de línea, ¿cómo coloco yo esto? Pues sí, de ese cuadrado, ¿cómo nos quería? Pues nos quería dt, recuerden que estamos sumando es igual a 1, menos, aquí nos quería a al cuadrado de t. ¿Nicolás? ¿Sí? Sí, es que delante se me echó a perder el micrófono, no te pude preguntar. Cuando ponemos ahí seno cuadrado de R o seno hiperbólico de R, pero R
no es un ángulo. Entonces, ¿cómo se considera ese R en las funciones trigonométricas y la hiperbólica que está ahí? Sí, buena pregunta. Pues claramente como no es un ángulo y justamente es una coordenada radial, lo que yo te podría responder ahí en ese caso es que, digamos que eso ya viene desde el punto de vista matemático, o sea, estas relaciones, digamos, de interpretar o cómo saber hacer este Pitágoras, o digamos, en varias dimensiones, incluyendo esos tipos de parámetros, digamos, de curvatura. Eso sí ya más que todo es un toque meramente matemático, o sea, digamos que ya los matemáticos saben por qué incluir este factor que va a depender realmente de seno cuadrado de R y que me va a replicar una curvatura esférica. Pero directamente si me lo preguntas, o sea, el por qué estaríamos asumiendo esto como si fuera, digamos, una coordenada, digámoslo, pues angular, entre comillas, no te sabría responder la verdad. No te voy a mentir la verdad, no te sabría responder. Pero de lo que sí te puedo asegurar y lo que sí estoy seguro es que desde el punto de vista matemático, lo repito, o sea, digamos, cuando vamos a hablar de variedades y la parte, digamos, ya en general topológica, de hablar de estas variedades riemannianas y demás, se consideran a funciones, digamos, que tengan, funciones radiales, valga la redundancia de la palabra, que tengan estos tipos de funciones asociadas, se consideran los tipos de curvaturas esféricas, planas y hiperbólicas. Es lo que te puedo decir, Fabián, es lo que te puedo decir. Perdón si pronto no puedo darte una respuesta más larga. Pero sí, esa prácticamente es la consideración para estas funciones de acá. Esos tres tipos de casos. Esos tres tipos de casos, donde R prácticamente va a tener esta forma, esta y esta. Sigma, perdón. Bueno, listo. Listo. Y entonces lo que estamos diciendo aquí, ¿cómo yo les propongo esto? A ver. Bueno, ya sé. Entonces, lo que vamos a hacer es a definir directamente que R, el parámetro R y solamente R va a ser justamente la función sigma que depende de G, pues porque es nuestro cambio de coordenadas. Y que entonces los tres casos que estaríamos tomando directamente, pues van a ser entonces seno de G solito y seno hiperbólico de G. Mejor dicho, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Aquí creo que, esperen que, sí, aquí. Aquí lo que estamos tomando justamente, si se dan cuenta, eran funciones, digamos, de alguna forma que estén elevadas al cuadrado, ¿cierto? Y teníamos seno cuadrado, G cuadrado, seno hiperbólico al cuadrado. Aquí lo que ya estamos definiendo de alguna forma, con este R, van a ser funciones de sigma, pero que no van a estar elevadas al cuadrado, por eso aquí no aparece el cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, solamente aparecen las funciones y ya. Bueno, ¿esto con qué fin? Pues porque vamos a definir entonces esta R, de pronto si quieren para no confundirlos, esta R, si quieren coloquémosle R mayúscula, bueno, esa R coloquémosle R minúscula y esta si quieren coloquémosle R mayúscula, más bien, para que no se vayan a confundir. Y entonces lo que nosotros podríamos plantear es que si aplicamos un diferencial o queremos hallar un diferencial de R al cuadrado a esta función sigma de G, bajo estos tres tipos de casos particulares, entonces lo que tendríamos que hacer, ¿qué es? Pues si esto es igual a esto, ¿cierto? Y si hacemos el diferencial al cuadrado de esto, pues tenemos que los diferenciales al cuadrado de esto también. ¿Vale? O sea que, ¿qué tenemos que hacer? Pues derivar estas tres funciones y elevarlas al cuadrado. ¿Qué pasa si derivamos esta primera función? ¿Qué pasa si derivamos ¿qué pasa si derivamos esta primera función? Pues ¿cuál es la derivada de seno? Pues coseno, ¿no? En este caso, como estamos derivando con respecto a aquí, pues sería entonces coseno de G, ¿cierto? Y aparte de eso, tendríamos que hacer pues la derivada interna. La derivada interna, pues en este caso sería de G. Y ya, ¿sí o no? Listo, si derivamos este de abajo, sería simplemente de G. Y este de acá abajo, ¿cuál sería? La derivada de seno sería coseno hiperbólico al... yo no he añadido los cuadrados, ¿no? Entonces aquí, al cuadrado, que ven que eso está al cuadrado, aquí sería al cuadrado, estamos hablando al cuadrado, ahora sí me quería al cuadrado, positivo, de G positivo. Entonces, ¿qué fue lo único que hice? Pues definir o decir que esa función es sigma de G, que cumple estos tres tipos de funciones, lo vamos a definir como un parámetro R, un parámetro radial si quieren, que va a tener esas tres características. Si sacamos el diferencial de ese R, de esa función,
pues tendríamos estas tres características. ¿Listo? Vale, ¿y eso para qué nos va a servir? Pues aquí viene la cosa maravillosa. Pónganle cuidado que esta parte es muy bonita. Voy a mover esto. Ya sé, voy a mover esto. Denme un segundo, organizo todo esto aquí en pantalla. Voy a mover esto aquí. Esto lo voy a mover aquí. Con esto, perfecto. Esto vamos a moverlo un segundo aquí arriba. Y esto lo voy a mover por aquí. Y esto por aquí. Listo, vale. Vale, y entonces con esto podemos sacar tres casos y al final el resultado es algo increíble, fenomenal. O sea, vale la pena hacer todo este, digamos, desarrollo de cambios de parámetros y más. Vale. Vamos a tomar el primer caso. ¿Cuál va a ser el primer caso? El caso, a ver, caso esférico. ¿Qué quiere decir que yo vaya a tomar el caso esférico? Pues que voy a tomar esta primera función, seno de G, o esta, pues en este caso, ¿no? Coseno cuadrado de G cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Pues vale, yo sé que el caso esférico está representado por que R sea igual a seno de G. Bueno, yo la voy a colocar R mayúscula, para que no haya confusiones. R mayúscula es igual a seno de G. ¿De dónde veo eso? Pues aquí, R igual a seno de G. Y sabemos que eso es el caso esférico. Vale, y entonces, aparte, acabamos de calcular que dr cuadrado es igual a coseno al cuadrado de G al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si yo despejo de G al cuadrado? Entonces, lo que yo tendría aquí de G al cuadrado va a ser igual a dr al cuadrado sobre coseno al cuadrado de G. ¿Vale? ¿Están de acuerdo? Vale, pero yo ya sé que por identidades trigonométricas coseno al cuadrado de G, ¿qué es? Entonces, dr al cuadrado sobre, eso sería 1 menos seno al cuadrado de G. Pero ¿quién habíamos dicho que inicialmente que era seno de G? Esto, seno de G, ¿quién es? Pues R. O sea que esto de acá abajo, ¿cierto? ¿Qué termina siendo? Pues termina siendo 1 menos R al cuadrado. O sea que podemos decir, ¿cómo coloco yo esto aquí? Bueno, colocarlo aquí abajito, que de G al cuadrado es igual a dr al cuadrado sobre 1 menos, 1 menos R al cuadrado. Bueno, perdóname ahí como la al cuadrado. ¿Listo? O sea que ya hicimos para el caso esférico, simplemente por la transformación por el cambio de variable, dedujimos cuánto debería ser de G al cuadrado. ¿Por qué estoy colocando eso? Porque recuerden que eso lo estamos, o sea, estoy tratando de condensar toda esa información, porque recuerden que en la métrica está ese G, ¿no? El diferencial de G, por acá hay un G y demás. Bueno, vamos a generalizar todo eso. Listo, o sea que bueno, interesante. Ahora, ¿qué les parece si tomamos el caso plano? Y entonces, en el caso plano, ¿qué es lo que tenemos? Pues la ecuación aquí que rige el caso plano es que R va a ser igual a G, ¿cierto? Y habíamos dicho, vamos a deducir que dr cuadrado es igual a de G al cuadrado. Y ya, sencillo, ¿sí o no? Bueno, esperen, déjenme correr esto aquí a la mitad, me gusta que quede como centrado. Perfecto. Ahí está. Vale, y por otro lado, entonces, lo que yo podría decir aquí, ojo con lo que voy a hacer aquí, es entonces que, a ver, ¿qué pasó? Perdón, es entonces que de G al cuadrado puede ser dr al cuadrado sobre, yo no podría decir, pero sobre que si aquí no hay nada, ¿no? Pero podemos hacer un truco maravilla y es que podemos colocar un 1 menos, si quieren, menos. Yo voy a colocar un 0, G al cuadrado. De tal forma, ¿por qué estoy colocando esto? Porque yo ya sé que 0 por esto me va a dar 0 y pues 1 dr al cuadrado sobre 1 pues me vuelve lo mismo, ¿no? Es lo mismo, no estoy viendo nada, estoy añadiendo ahí un 0 y ya. Y una fracción, un 1. Y entonces lo que yo ya sé es que lo hago a propósito porque yo quiero dejar todo siempre expresado en términos de ese parámetro R, en este caso en la parte derecha de la ecuación, ¿vale? Por tanto, lo que nos damos cuenta aquí entonces es que de G al cuadrado va a ser igual a dr al cuadrado sobre 1 menos 0 por R al cuadrado, para este caso plano, porque G es igual a R.
Por tanto, si tenemos G cuadrado, es R cuadrado. Vale, vale, muy interesante, muy interesante. ¿Y qué les parece si hacemos el último? Esperen que aquí me estoy dando cuenta que todavía tengo espacio, entonces vamos esto un poquito más, que no sea tan amontonado por allá. Listo, entonces tendríamos el último caso. ¿Cuál sería? Pues el caso hiperbólico, ¿no? El caso hiperbólico. Y pues ya se las pillarán qué habrá que hacer, ¿no? Ya se les habrá iluminado la cabeza. Y pues entonces lo que tendrá que hacer será lo mismo. Entonces R es igual a seno hiperbólico de G, ¿cierto? Ya sabemos que de R al cuadrado es igual a coseno hiperbólico al cuadrado de G al cuadrado. Por tanto, si yo despejo de aquí entonces de G al cuadrado, pues esto va a ser simplemente de R al cuadrado sobre coseno hiperbólico al cuadrado de G. Pero por las identidades trigonométricas que rigen a los senos y cosenos hiperbólicos, sabemos que esto de aquí es igual a 1 más seno al cuadrado, y el seno hiperbólico al cuadrado de G, ¿no? Entonces tendríamos que de G al cuadrado es de R al cuadrado sobre 1 más seno hiperbólico al cuadrado de G. ¿Vale? Esto lo recuerdan. Porque coseno, por si acaso, coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado, seno hiperbólico al cuadrado de x es igual a 1, ¿no? Esa es la identidad. Pues ahí despejamos. Listo. Y entonces lo que nos damos cuenta es que como seno hiperbólico al cuadrado de G, sabemos que seno hiperbólico es R, o sea, conclusión, tenemos que de G al cuadrado es igual a dr al cuadrado sobre 1 más R al cuadrado. Vale, y entonces uno mira y entonces uno revisa y uno piensa, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? En los tres casos que estoy tratando de reexpresar ese diferencial de G, que es nuestro parámetro en cuestión, nuestra variable, lo que nos estamos dando cuenta es que siempre está ocurriendo un patrón, y es que el de G al cuadrado, ya sea para el caso esférico, que sería este de por aquí, para el caso plano, que sería este de por aquí, y para el caso hiperbólico, que sería este de por aquí, tienen bastante similitud. ¿Qué es lo que varía? Si se dan cuenta, un signo y el cero. O sea, tenemos que aquí en este caso, en el caso esférico, tenemos que aquí es menos r cuadrado, en el caso plano hay un cero, y en el caso hiperbólico hay un más r cuadrado. ¿Listo? O sea, conclusión, podemos introducir o podemos definir entonces en general para los tres casos, a ver, corro esto por acá abajo, para los tres casos podemos definir entonces que de G al cuadrado va a cumplir o puede cumplir la siguiente estructura, de R cuadrado, y esto va a quedar como 1 menos, y aquí voy a colocar entonces una constante que la voy a llamar, bueno, la voy a dejar expresar simplemente como una K, como hago esta K, voy a colocarla así, una K, y el palito lo voy a colocar acá, para que no vayan a confundir más adelante con la constante kappa. La constante kappa es la que aparece en las ecuaciones de campo de Einstein, ¿sí? Que es el 8 pi g c a la 4, que esa es otra constante. Esta es otra constante aparte, ¿vale? Y esa constante K multiplicada por R al cuadrado. Bueno, pues con esta, sí asumimos que esta constante K puede tener tres valores. ¿Cuáles valores? 1, 0 y menos 1. Entonces tendríamos que si vale 1, tendríamos 1 menos R cuadrado. Y 1 menos R cuadrado rige al caso esférico. Eso quiere decir que si tomamos esa constante que sea igual a 1, entonces tendríamos que cumple para el caso esférico. ¿Y cuál era el caso esférico? Pues que R sea igual a seno de G. Por otro lado, si le tomamos K igual a 0, pues K igual a 0 nos daría aquí 0 y tendríamos simplemente R, que si nos devolvemos, es justamente el caso plano. O sea que esto es para el caso plano donde R es igual a G. Y el último, pues ya no es de extrañar que entonces aquí tengamos que R sea igual a seno hiperbólico de G. De tal forma que si colocamos menos 1, menos por menos nos da más, y terminamos con este caso que está acá abajo, que sería el caso hiperbólico. Si se dan cuenta, lo que hicimos fue compactar entonces directamente con el diferencial de G al cuadrado estos tres casos con esta constante, ¿vale? Que es después la que va a aparecer justamente, digamos, en la que más, digamos,
se suele ver pues en esta métrica, en los artículos que por ahí uno encuentra, ¿no? Vale, y como habíamos dicho, reitero por acá atrás que R era igual a a sigma de G, esto que estoy colocando acá, es que lo vuelvo a reescribir, es que R, por definición, digámoslo acá, en esto que estamos hablando, va a ser entonces sigma de G. Entonces, con todos esos artificios, ya podemos reescribir nuestra métrica que está acá arriba. ¿Listo? Y vamos a ver cómo nos queda, que es la forma más general como uno ve este intervalo de la métrica de FLRW. Vale, y entonces lo voy a colocar acá. Y entonces, reescribiendo, lo que vamos a tener es entonces que el diferencial de ese cuadrado va a ser igual a dt al cuadrado menos a al cuadrado dt, y miren a quién tenemos aquí, de g al cuadrado, pero de g al cuadrado ya encontramos que era esto, o sea que vamos a colocar de r al cuadrado sobre 1 menos la constante k, que se llama, de hecho, la constante, para que no la confundir con el r. Sí, constante de curvatura. Vamos a verlo como constante de curvatura. Entonces, por si acaso me lo colocar acá abajito. Constante de curvatura. Constante de curvatura, que nos puede tomar cualquiera de los tres casos. ¿Listo? Vale. Y entonces nos quedaría aquí, iba acá, luego seguiría r cuadrado. ¿Está todo bien ahí? Sí. Luego seguiría menos a al cuadrado de t. Y aquí, si se dan cuenta, aparece un sigma al cuadrado de g. Pero ¿quién dijimos que era sigma? Porque ya todo lo estamos hablando en términos de r. Pues sigma es igual a r. O sea que aquí tendríamos r al cuadrado de teta al cuadrado, ¿cierto? Luego menos al cuadrado de t. Y aquí aparecería luego otra vez r cuadrado seno al cuadrado de teta de phi al cuadrado. Y estas se las presento, es tal vez la forma más usual de encontrar al intervalo, el elemento de línea del modelo de FLRW. Este sería el intervalo ¿intervalo qué? ¿Qué estoy diciendo? Elemento de línea. O intervalo, pues. De línea. Listo. Listo. Y entonces aquí, ¿qué pasó? Pues lo que hicimos aquí muy interesantemente es que acabamos de pasar de unas características geométricas, digamos, de la métrica donde podíamos ver una evolución de las coordenadas espaciales y de alguna forma unas funciones asociadas que dependen del parámetro R que me define una curvatura esférica, un plano o una curvatura hiperbólica, condensadas en un simple elemento de línea. ¿Vale? O sea, todos esos casos los condensamos en esto de acá. ¿Y qué es lo provechoso que podemos sacar de acá? Pues lo provechoso que podemos sacar de acá es que podemos entonces ahora sí definir nuestro tensor métrico bajo esta nueva métrica que acabamos de colocar. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Pues que aquí para el término temporal vamos a tener igual forma el 1, de hecho aquí no cambió nada. Aquí ahora vamos a tener todo este término, o sea, tendríamos menos a al cuadrado de t sobre 1 menos k por r al cuadrado. Ya, aquí tendríamos menos a al cuadrado de t de r al cuadrado. Y por acá tendríamos menos a al cuadrado de t de r al cuadrado seno al cuadrado de teta. Y todo el resto de ceros. 0, 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 0. Listo, perfectísimo. O sea que ya tenemos el tensor métrico que rige el modelo de FLRW, que sería este que condensa en general en las geometrías hiperbólicas, planas y esféricas, que cumple homogeneidad e isotropía. ¿Listo?
Aquí sacamos dos pájaros de un tiro, sacamos el elemento de línea y sacamos nuestro tensor métrico, que tanto nos interesa. Nicolás, Sí, hemos partido de la métrica de Minkowski, que era del espacio plano, y llegamos a una nueva métrica en la que puede ser un espacio plano para k igual a 0, esférico e hiperbólico. De eso se trata. sí, correcto. Ujú. Ah, claro, listo. Listo, vale, vale. A ver, coloco el recuadrito. Listo. Y aquí viene la magia. Entonces, aquí viene la magia. Aquí viene la parte muy, muy, muy bonita donde vamos a empezar a utilizar todo lo que sabemos. Entonces, ya tenemos todo el contexto. Ya sabemos prácticamente, pues, bueno, digamos cómo estamos estructurando todo esto, de dónde salió, cómo modelamos finalmente el elemento de línea. Y ahora, lo que nos va a regir es, una vez tenemos la métrica, una vez ya estructuramos las características pues, de toda la métrica, ¿qué tenemos que hacer? Pues nuestros pasos a seguir, ¿cierto? Y fueron los que hizo Friedman. Pues vale, si yo ya tengo G-mu-nu, ya sabemos que G-mu-nu está conectado directamente para encontrar los símbolos de Christoffel. Una vez encontremos los símbolos de Christoffel, sabemos que podemos encontrar el tensor de Riemann. Y una vez tengamos el tensor de Riemann, sabemos que posteriormente podemos encontrar el tensor de Ricci. Y una vez tengamos el tensor de Ricci y tengamos todo esto, pues ya tenemos las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert, ¿no? Y ya, bueno, ya más adelante vamos a las características que va a pasar con el T-mu-nu, o sea, con el tensor de energía momento, que eso ya son otras características que son independientes a todo esto, que esas características ya van a ser para un fluido y demás, pero eso lo vamos a deducir más adelante. Pero ya en principio, entonces podemos empezar a jugar, a juguetear con el G-mu-nu para encontrar todo esto y ver entonces qué va a pasar con las ecuaciones de campo, ¿listo? Ese es nuestro paso a seguir, así que si ustedes tomaron nota la vez pasada para su kit de supervivencia, el día de hoy es el día. Entonces el día de hoy es el día porque entonces lo que van a hacer ustedes, les voy a dar un tiempo, voy a hacer una y ustedes van a hacer unas cuantas, ¿vale? Vamos a hacer el siguiente pues como jueguito para ir acelerando, si no vamos a quedar aquí la eternidad. Entonces, voy a recordarles del kit de supervivencia cuál es la fórmula en general para encontrar los símbolos de Christoffel dependientes del tensor métrico. Entonces tenemos que es un medio. Aquí tendríamos rho, voy a colocar aquí sigma para el índice mudo. Aquí tendríamos la parcial mu, tendríamos aquí g nu sigma más parcial nu g mu sigma menos parcial sigma. Y aquí tendríamos g mu nu. Vale, esta es la fórmula general para encontrar los símbolos de Christoffel, ¿cierto? La conexión métrica dependiente exclusivamente de las derivadas de g y de g. Bueno, recuerden que ¿no? Este G, o sea, tienen que tener los índices arriba, expresa tener la inversa de esa matriz, ¿no? Entonces recuerden por si acaso que aquí le tenemos la inversa, ¿no? O sea, tenemos que ver toda la métrica e invertirla, ¿no? Aplicar inversa. Entonces voy a hacer una y ya les digo entonces qué van a hacer ustedes para acelerar. Voy a hacer algo rapidín. Pues van a hacer unas cuantas y si vemos que nos demoramos mucho, pues se las coloco de una vez, ¿listo? Pero quiero que rayen un poquito porque para eso es. Entonces, vale, lo que vamos a hacer aquí es jugar con los índices. Yo digamos que quiero encontrar, por ejemplo, yo quiero encontrar en este momento el símbolo de Christoffel que tenga aquí índice supra 0 e índice sub 1, 1. O sea, que mu valga 1, nu valga 1 y rho valga 0. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Pues aplicar la fórmula y ya, no hay que hacer nada más. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Un medio. Aquí nos quedaría G, pero como estoy diciendo que esto fue elección mía, ¿no? Eso es elección mía, colocar 0, 1, 1. Entonces, rho, yo lo seleccioné que fuera 0, entonces esto va a quedar 0. Aquí, ¿qué me va a quedar? Sigma, ¿vale? Sigma, pues porque sigma no, o sea, sigma no lo definí aquí. Sigma es un índice mu que ya vamos a ver qué vamos a hacer con él. ¿Qué va a pasar por acá? El mu lo seleccioné como 1, el G nos va a quedar como sub nu sigma, pero nu es igual a 1, y aquí nos queda el sigma. Aquí tendríamos entonces más, aquí tendríamos entonces parcial, y aquí tendríamos 1, G1, sigma, téngalo bien, que no me va a quedar mal, sí. Y aquí tendríamos menos, entonces, parcial, sigma, G1, 1. A ver, que ya ha quedado todo bien. Ya está todo bien. Listo, ahí está todo bien. Vale, perfecto.
Aquí cierro un momentín. Y entonces, vean que uno puede pensar, carajo, esto va a ser la complicación de la vida. ¿Por qué? Porque no pensar, no, porque primero que podría pensar es, bueno, yo introduzco este, multiplico por este, multiplico por este y multiplico con este, ¿cierto? Y uno diría, pues vale, como hay un índice mudo, en este caso nuestro índice mudo es sigma, recuerden que si tenemos índice mudo hay sumatoria ahí, intrínseca, o sea que lo que uno podría pensar es, por ejemplo, voy a hacer el caso para el primer término, pues ya les digo, pues obviamente para ir a hacerlo rápido. Pues para el primer término tendríamos un medio de G0 sigma parcial 1 G1 sigma. ¿Qué esto qué se traduciría? Pues se traduciría entonces en tomar un medio, voy a factorizar todo esto, y hacer la sumatoria de esto. ¿Qué tendríamos? Pues entonces 0, 0, parcial 1, G1, 0, luego más G0, 1, ¿cierto? Ahora estamos tomando sigma 1, parcial 1, G1, 1, más, luego seguiríamos al otro, G0, 2, parcial 1, G1, 2, ¿cierto? Más G03, parcial 1, G1, 3. Bueno, pues uno podría pensar eso, ¿no? Pero algo ahí muy interesante y por eso hay que perdón, hay que ser muy precavidos y observar muy bien las ecuaciones, porque para evitarse todo este carretazo, pues podemos simplemente observar algo muy, muy interesante. ¿Qué es lo interesante? Vale, que antes de hacer todas sus sumatorias, que serían en vano realmente, no habría necesidad de hacer todo esto, lo que nos podemos fijar en principio antes de hacer cualquier cosa es, fijémonos un momento en este tensor métrico y tiene los índices arriba, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Vale? Como yo escogí aquí en inicio el supraíndice 0, si se dan cuenta aquí tenemos 0 sigma, pero antes de yo hacer cualquier sumatoria, en vez de gastar tiempo, lo que puedo pensar antes de hacer cualquier cosa es, oigan, esperen, a ver, yo tengo este tipo que está factorizándose y es bastante importante para hacer estas sumatorias, pero fijémonos un momento, nosotros tenemos componente G00 en nuestra métrica, sí. ¿Tenemos componente G01? No, ¿sí o no? Eso vale 0. ¿Cuánto vale la componente G02? Vale 0. ¿Cuánto vale la componente G03? Vale 0. O sea, lo que podemos observar aquí rápidamente antes de hacer cualquier cálculo es que sabemos que los términos cruzados, los índices cruzados, siempre nos van a dar 0. O sea, este término nos va a dar 0. Siempre. O sea, que antes de hacer cualquier cálculo, yo ya sé que por obligación, este término de acá, sigma, tiene que ser igual a 0 para que esto no sea 0. Porque si no tenemos, si colocamos aquí un 1, pues esto va a ser 0 por todo esto y nos va a dar 0. Si colocamos un 2, 0 por todo esto nos va a dar 0. Si colocamos un 3, 0 por todo esto nos va a dar 0. O sea que yo ya sé intuitivamente antes que este sigma por obligación, para que esto sea diferente de 0, pues debe valer 0 para esta selección que yo hice, este símbolo de Christoffel. ¿Vale? O sea que antes de hacer cualquier sumatoria, pues lo que me doy cuenta es eso. O sea que por obligación sigma, para este símbolo de Christoffel, para que sea diferente de 0, pues debe ser igual a 0. Porque yo ya sé que esta componente sí existe. ¿Y cuánto vale? Pues G supra 0, 0 sería este término, ¿cierto? 1 sobre ese término, pero pues como 1 sobre 1 pues da 1, pues terminamos teniendo 1. Y ese sí existe, G supra 0, 0 sí existe. O sea que por obligación entonces lo que voy a hacer es colocar aquí parcial 1, G1, y aquí voy a colocar 0 porque por obligación ya coloqué 0 acá, pues colocamos 0 acá, más parcial 1, G1, 0 otra vez, de hecho son los mismos, ¿no? Y aquí tenemos entonces parcial 0, G sub 1, 1. Pero lo que nos damos cuenta aquí es que como ya sabemos que G sub 1, 0, o sea, todos los tensores métricos que tengan índices cruzados van a valer 0. ¿Cierto? Bueno, si no existen por allá lo que se llaman, ¿qué? ¿Cómo se llaman? Se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Turbulencias se llama. Turbulencias. Si no existen turbulencias ni nada raro, o sea que el espacio se esté retorcijando, literalmente, entonces estos señores de aquí siempre van al 0, que son los que hemos venido trabajando para agujeros negros y demás. Entonces lo que tenemos es que este término se nos va a 0, este término se nos va a 0 y nos quedamos solamente con el símbolo de Christoffel 0, 1, 1, va a ser un medio de G supra 0, 0, pero G supra 0, 0 les acaba de decir que es 1 y 1 sobre 1, que es el inverso, pues da 1, o sea que esto es 1. Tenemos un menos por acá y tenemos parcial 0, o sea, con respecto al tiempo, ¿de quién? La componente G sub 1, 1. Pero ¿quién es G sub 1, 1? Vean que aquí sí G sub 1, 1 es este término que está aquí. Sin subirlo ni hacer nada porque estamos tomando G sub 1, 1. No G supra 1, 1, ¿no? No es el inverso, es la matriz normal. O sea que tendríamos que introducir aquí menos
Y aquí sería entonces, ¿qué? Sería a al cuadrado de t sobre 1 menos k r al cuadrado. ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Pues derivar con respecto al tiempo, porque recuerden ustedes que colocar cualquier parcial mu es simplemente parcial con respecto de x supra mu. En este caso, ¿qué tenemos? Pues tenemos entonces parcial 0. Esta cosa. ¿Qué sería entonces parcial con respecto de x supra 0? Que eso es lo mismo que parcial con respecto de ct. Pero como estamos tomando c igual a 1, recuérdenlo, estamos tomando c igual a 1, entonces esta c va a ser igual a 1. Lo que vamos a tener aquí simplemente es parcial con respecto al tiempo. Eso es parcial 0 para nosotros aquí. ¿Vale? Ok, listo, ¿vale? Entonces, ahí tenemos esos juguetes, ¿vale? Y pues jugueteemos. Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta aquí? Primero, pues aquí el signo menos con este signo menos se nos va a convertir en signo más, ¿cierto? O sea que tendríamos un medio, y este factor que está acá abajo, 1 menos k, que es una constante, y r no es un parámetro que depende del tiempo, ¿no? Pilas con eso, esta r ya viene siendo de las coordenadas de la métrica, entonces para todo este parámetro en general, este denominador, va a ser igual a una constante. Entonces aquí vamos a tener 1 sobre 1 menos k r al cuadrado, y terminaríamos aquí con simplemente parcial t de nuestra función a al cuadrado de t. ¿Cierto? Y eso lo sabemos hacer. O sea que tendríamos que el símbolo de Christoffel aquí nos daría simplemente, o sea, aquí haríamos derivada externa, que sería 2 veces a de t, y luego derivada interna, que sería hacer a punto de t, o sea, la derivada de a de t, ¿cierto? Aquí tendríamos un medio, 1 sobre 1 menos k r cuadrado, y luego hacemos derivada externa, que sería 2 veces a de t, y la derivada interna, que sería pues derivar a, mejor dicho, ser a de t con respecto de t, que es lo que nos llama a punto, ¿no? Notación de Newton. Ya nos damos cuenta que aquí se cancela este 2 con este 2. Conclusión, el símbolo de Christoffel 0, 1, 1 es igual a dt a punto dt sobre 1 menos kr cuadrado. Y ya encontramos uno. Uno de todos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es su misión? Bueno, su misión va a ser que... ¿qué hora son? Terminamos aquí, hacemos un test hoy, 7:20. Bueno, sí. Su misión va a ser entonces que calculen en un segundín, que eso no se demora un momentito, mucho realmente. Calculen entonces el símbolo de Christoffel 022, aplicando exactamente lo mismo que les dije. No les voy a colocar todos porque nunca vamos a acabar. Hállense 011, también hállense 202. Bueno, que estos de aquí, estos dos últimos, cumplirían simetría. Que recuerden que el símbolo de Christoffel cumple simetría, y sabemos que los subíndices... ¿qué hice? Perdón. Sabemos que esto es igual al símbolo de Christoffel, y podemos invertir los subíndices y llevar lo mismo, y aquí exactamente igual. Listo. Entonces, háganse de esos nomás, en un momentín, que sí, que esos son rápidos, o sea, salen rápido. Y ya, y yo les boto el resto. Nicolás, una pregunta cortita. ¿El G supra 00 es menos 1? No, es 1 positivo, porque fíjate de aquí. Sí, es 1, pero es que en la ecuación abajo con amarillo aparece un signo menos que después cancelaste. Pero no sé por qué aparece ese signo menos. ¿Cuál? ¿Aquí en esta diapositiva o en la otra? No, en la otra, en donde estás desarrollando. Aquí. Ahí, ¿Sí? en la segunda línea amarilla que tienes. La de En abajo. esta. Sí, ahí aparece un menos. Ok. Ver, Este menos que aparece aquí, Fabián, es de este menos que está aquí. Como este fue 0 y este 0, este menos lo estoy factorizando acá ahorita. ya.
Eso, Ya sí, listo. dale, dale. Listo. Hágale entonces un momentico. Ahí en bótense que por unos, que 5 minuticos. 5 minuticos sale, no se nos demoran más. Y continúo. Bueno, mientras ustedes van haciendo eso, voy a colocarles el resto de los símbolos de Christoffel que van a quedar. Igual ustedes lo pueden hacer con calma, ¿no? En su casa. ¿Dónde hago? Bueno, no sé si ya lo están viendo. Los copian y hago otra diapositiva para copiarlos todos. Si quieren, copienlos. Un minutico. Y paso a otro. Bueno, listo. Ya les demito para que copiar. Entonces voy a abrir la otra diapositiva. Y voy a copiar entonces. Entonces tenemos símbolo de Christoffel. El que acabé de hacer. 110. Que es igual a hora punto sobre en mm,
Bueno, yo creo que ya, ¿sí o no? ¿Cuánto les dio? Listos. ¿Cuánto les dio? Díganlo, díganlo. A punto por R cuadrado. A por A punto por R cuadrado. Listo. R cuadrado. Ok. ¿A todos les dio igual? Pregunta. ¿Sí les dio igual? ¿No les dio igual? ¿Sí les dio igual? ¿No lo hicieron? Bueno. Vale, listo, vale, vale. Bueno, pero sí, efectivamente sí es eso. Tienen que darles A punto R cuadrado. Listo. ¿Cuánto te dio el otro, Fabián? Sí, a mí también, pero había cometido un error. En lugar de G22 usé el G11 y bueno, ahí es donde le erré. Pero sí, da como dice Fabián. Ok, listo, listo. Bien, bien, bien. Perfecto. Es que no vi, no alcancé a notar los otros y me puse a hacer otros que ya notaste. Ah, Así ok, que ok, ok. eso no lo... Listo. Pero sí, iba bien con los otros, pero no hice eso que estás preguntando en este momento. Listo. Vale, vale. No hay lío. Gracias, Fabián. Dale, dale. ¿Alguien hizo los otros? ¿Estos? ¿Este? De hecho, ambos dan lo mismo. Curiosamente. Sí, ¿no? I think. Bueno. Este de aquí les tiene que dar. Este es fácil. Este les da. Ay, bueno. Este les tiene que dar A punto sobre A. Ya. Y este también. A punto sobre A. Eso les tiene que dar. ¿Vale? Importante por si de pronto no se van a confundir. Recuerden que el tensor métrico con las componentes contravariantes, o sea, los índices de arriba, tenemos que invertir todo. Perdón, tenemos que invertir todo. O sea, tenemos que colocar 1 sobre este valor, 1 sobre este valor, 1 sobre este valor y 1 sobre este valor, ¿no? Esto es importante que lo tengan en cuenta. Ay, ¿pero qué? Si sería la métrica inversa. Listo. Bueno, listo. Y entonces estos de aquí serían todos los símbolos de Christoffel, ¿vale? Los que no están ahí es obviamente porque valen 0, ¿vale? Por eso no los coloqué. Entonces esto sería coloquémosle conexión métrica. En el modelo FLRW, ¿listo? O sea, esos son los símbolos de Christoffel para el elemento de línea de la métrica de Feynman, la métrica de Robertson y Walker. ¿Listo? Con los que vamos a trabajar. Recuerden que estamos sumando, por si acaso, C igual a 1, ¿no? De pronto llegan y lo chequean de pronto en algún artículo o libro o por ahí en internet, en un video, de pronto les aparece con el C, es por la razón de que tomamos igual a 1, pero igual lo podemos otra vez reestructurar. No hay ningún lío realmente por eso. Listo, listo. O sea que ya hicimos el primer paso. Nuestro primer paso era encontrar los símbolos de Christoffel teniendo una vez el tensor métrico. Ya los tenemos. La pregunta ahora es, ¿qué podemos obtener ahora después de esto? Pues lo que podemos tener ahora, después con esto, una vez ya tenemos los símbolos de Christoffel, ¿cierto? Pues es justamente nuestro kit de supervivencia lo que sería el tensor, el tensor de Riemann. Pero concretamente, como en las ecuaciones de campo, ustedes saben que aparece el tensor de Ricci y no el tensor de Riemann específicamente, aunque podemos estudiar la estructura. Más bien vamos al grano y en vez de encontrar todos los tensores de Riemann, que lo pueden hacer, de igual forma no hay ningún lío, pues más bien vamos al grano y encontremos los tensores los tensores de Ricci directamente. Ustedes saben y ustedes recuerdan que lo vimos la última vez, y es que el tensor de Ricci, ¿cómo coloco yo esto? Hagamos una cosa, primero voy a colocar el tensor de Riemann, que se escribe de la siguiente manera, entonces tiene componentes. Mu, nu, sigma y gamma, índices, y entonces es igual, va a ser igual a la parcial
sigma del símbolo de Christoffel, esto es mu gamma nu, me falta, sí, menos parcial gamma, símbolo de Christoffel, supra mu, sub gamma, ¿qué? No, sub gamma no, no, aquí la embarré, perdón. Aquí es, no, joder, aquí sí es gamma. Símbolo de Christoffel, aquí es mu, sigma nu, sí, ya. Mu, sigma nu, sí. Listo, aquí seguiríamos más, símbolo de Christoffel, mu, sigma, y aquí colocamos un índice mu kappa, lo voy a llamar. Símbolo de Christoffel, índice mu kappa, y aquí gamma nu. ¿No me falta? Sí, no me falta. Menos símbolo de Christoffel, mu, gamma, creo que alguien quiere entrar. ¿Qué? ¿Dónde iba yo? Mu, gamma, kappa. ¿Qué sí? Símbolo de Christoffel, kappa, sigma, nu. Listo, esta es la ecuación como tal, esta es la ecuación que vincula el tensor de Riemann, con los símbolos de Christoffel. ¿Quieres calcular cualquier componente del tensor de Riemann? Pues dame los símbolos de Christoffel, sus derivadas, y pues yo te lo calculo, ¿no? Pero entonces la cuestión aquí es que a nosotros realmente para ir al grano lo que nos interesa no es calcular los tensores de Riemann, sino el tensor de Ricci. Ustedes saben que el tensor de Riemann, perdón, el tensor de Ricci, va a colocar aquí nu, gamma, o sea, de este y este índice, es simplemente la contracción del tensor de Riemann, tal que este índice aquí en la mitad, el sigma, va a ser igual al mismo supraíndice que estamos hablando, en este caso mu. Aquí tenemos que gamma. ¿Vale? O sea, lo que estoy simplemente haciendo, o lo que sucede aquí es una contracción de este índice, con este índice, tal que van a ser los mismos, mu y mu. Y pues si sigma ahora va a ser mu, pues lo que tenemos que cambiar aquí pues es la ecuación donde aparezca un sigma, vamos a colocar una mu, y ya. Así sencillo, o sea que la ecuación, o sí, prácticamente la ecuación para encontrar las componentes del tensor de Ricci, pues va a ser entonces, ahora en vez de sigma va a ser mu, porque ahora lo estamos llamando mu, del símbolo de Christoffel, mu, y todo el resto queda igual. Gamma, nu, aquí tendríamos entonces menos, parcial gamma, símbolo de Christoffel, mu, nu, ¿cierto? Mu, nu, más símbolo de Christoffel, mu, kappa, símbolo de Christoffel, kappa, gamma, nu, menos símbolo de Christoffel, mu, gamma, kappa, símbolo de Christoffel, kappa, mu, nu. O sea que esta ecuación, que es la reducción del tensor de Riemann, pues sería justamente las componentes del tensor de Ricci. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues aquí obviamente el trabajo largo y arduo tal vez dentro de este curso es esto realmente el trabajo arduo y largo, o sea, encontrar las componentes, ¿sí? Hacer el trabajito y tomarse el tiempo, o si no, pues sería el otro método, así como yo les había comentado pues de la aplicación que hemos utilizado en el curso anterior, pues para justamente encontrar las componentes de un tensor, ¿cierto? El tensor de Riemann de Ricci. Después podríamos también utilizar eso. Pero pues también si lo quieren hacer a mano, que me parece también un trabajo pues interesante, pues porque esa gente en ese momento no tenía calculadores, no lo hizo así tan fácil y tan rápido, esa gente se tomó todo el tiempo, pues por lo menos que hagan una o dos componentes y ver a ver si sale, ¿no? Bueno, entonces, pues si quieren hagamos el ejercicio pues de calcular, si quieren uno, calculemos uno de este, pues porque se dan cuenta es larguito, dependiendo de qué es lo que vamos a colocar acá. Y ya. Ya, entonces pues vamos a calcular uno. Entonces lo que voy a hacer, ¿qué hago aquí? Es que necesito toda la información. A ver, ¿qué hago yo aquí? No, pues ni modo, me va a tocar estarme devolviendo. Voy a copiar esta ecuación. Copiar. Y vamos a mandar para acá. Por acá viene arriba. Listo. Y entonces, por ejemplo, vamos a colocar entonces que voy a calcular en este momento, entonces la componente del tensor de Ricci, R sub 0, 0. ¿Listo? Voy a calcular R sub 0, 0. ¿Qué va a pasar? Pues que como si se dan cuenta, por aquí cuando cambiamos, hicimos la reducción del tensor de Riemann en mu y mu, aquí va a haber prácticamente índices mudos, o sea que vamos a tener índices que se van a sumar, o sea aquí vamos a tener una sumatoria, ¿no? Entonces vamos a cambiar simplemente por
O sea, aquí lo que estoy diciendo es que nu y gamma valen 0. O sea, que todo lo que tenga esta ecuación nu y gamma, pues voy a colocarle un 0, ¿listo? Después hagámoslo rápido. Entonces tendríamos parcial mu, símbolo de Christoffel, mu, y aquí entonces colocaría 0, 0, ¿listo? Mu, gamma y nu. Menos parcial gamma, pero gamma ¿quién es? 0. Símbolo de Christoffel, mu, 0. ¿Listo? Más símbolo de Christoffel, mu, kappa, símbolo de Christoffel, kappa, 0, 0. Menos símbolo de Christoffel, mu, 0, kappa, y tendríamos símbolo de Christoffel, kappa, mu, 0. ¿Listo? Y entonces, antes de hacer cualquier cosa, porque este cálculo sí que está largo, ¿no? No podría pensar en principio por la sumatoria, la mano de términos que hay, pues habríamos que chequear primero qué pasa con los símbolos, ahora ya no con el tensor métrico, sino con los símbolos de Christoffel que sobreviven o que tienen de alguna forma esta relación. O sea, vamos a buscar, por ejemplo, para este primer término, fíjense, los símbolos de Christoffel que tengan componentes, en este caso, 0, 0 como subíndices, y vamos a mirar si hay alguno que tenga supraíndice, que puede ser cualquiera, porque se dan cuenta que aquí sobrevive cualquiera que sea 0, 0, y puede ser 0, 1, 2 o 3, vamos a mirar cuáles sobreviven. Entonces volvemos y fijamos aquí nuestra mirada en los subíndices. Aquí está 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 0, 3. Conclusión, pues acabamos de encontrar que para cualquier sumatoria que nosotros hagamos acá, sea 0, sea 1, sea 2 o sea 3, estos de aquí siempre nos van a dar 0. ¿Vale? Si se dan cuenta, es algo bastante como intuitivo pues, que lo vamos a hacer para no desgastar mucho tiempo, ¿no? Bueno, listo. Ahora fijémonos en este. Fijémonos en este segundo término. Bueno, entonces lo que nos fijamos aquí es, vamos a buscar un símbolo de Christoffel tal que aquí, si se dan cuenta, vamos a tener que el mismo índice que esté aquí arriba como supraíndice va a estar como subíndice aquí abajito. ¿Listo? Y pues vamos a ver cuál sobrevive. Entonces, fijémonos. Vamos a fijarnos en el segundo. Por ejemplo, fíjense de este. ¿Este podría servir? Claro que sí podría servir. El segundo índice 0, es lo que necesitamos, 0. Y ambos supra y subíndices, mu, tienen que ser los mismos, 2 y 2. O sea que se nos puede servir. Fijemos si de pronto hay otro más. Ay, carajo. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esperen un momentico. Listo. Vale, y entonces, vale, ¿qué les decía? Ah, listo, aquí. Entonces teníamos un candidato. ¿Tenemos más candidatos? Vamos a buscar 0 y 2 iguales, acuérdense. Vean, fíjense en este. Ese es otro buen candidato, ¿sí o no? Aquí está el 0 y aquí está el 1 y el 1 otra vez repetido. Cumple con nuestra propiedad que necesitamos del símbolo de Christoffel. Busquemos ahí más. Fíjense de este de aquí arribita. 0, 3, 3. ¿No sirve? Sí, no sirve. Cumple también la estructura. O sea que, ¿qué es lo que nos estamos dando cuenta? Que esta sumatoria, recuerden que hay una sumatoria por estos dos índices mudos, va a irlo colocando acá, va a ser igual a menos. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos, voy a colocarlo aquí, parcial 0, y aquí vamos a colocar, bueno, tendríamos 0, 0, pero obviamente, por si acaso, si se dan cuenta, tenemos 3, 3, 1, 1 y 2, 2. No tenemos ningún símbolo de Christoffel que sea 0, 0, o sea que el 0, 0 es 0. ¿Listo? El símbolo de Christoffel 0, 0, 0 es 0. Por tanto, arrancamos desde el 1. 1, 1, 0. ¿Listo? Más parcial 0, símbolo de Christoffel, 2, 2, 0. Nicolás, perdón. ¿Sí? Por la misma razón, el primer término, un símbolo de Christoffel 0, 0 abajo. No Exacto. Exacto. Exactamente. Okay. Yes, eso es. Aquí tendríamos 3, 3, 0. Y ahí termina nuestra sumatoria, ¿no? En 3. O sea que esto que estoy colocando acá es este término de acá abajo, ¿no? Es la expansión. Bueno, y voy a desarrollarlo de una vez aquí abajito. Ya continúo con los otros. Entonces lo que nos fijamos aquí, fíjense ustedes, es que bueno, vamos a ver cuánto equivalen cada uno de estos símbolos de Christoffel. Pues si nos devolvemos,
Vean que justamente los tres se relacionan por la misma función. ¿Qué función? Pues A punto sobre A, A punto sobre A, A punto sobre A. Por tanto, aquí ahora sí ya borro esto para dejarlo bien. Ah, no. Changos. Y me gusta aquí que esto. Esto es una R. Listo. ¿Qué? ¿Dónde iba? Ah, ya. Entonces voy para allá. Entonces, siguiente. O sea que cada uno de esos símbolos de Christoffel van a ser menos parcial, y esto va a ser A punto sobre A más parcial 0 A punto sobre A más parcial 0 A punto sobre A. Conclusión, si se dan cuenta, estos tres son iguales, o sea que podemos reducir esto simplemente a decir que esto va a ser menos 3 veces parcial 0 A punto sobre A. Yes, listo. Esto para este primer término, ¿no? Listo. Bueno, ahora vamos a fijarnos antes de proceder aquí a hacer la derivada, vamos a mirar el resto de términos, ¿listo? Entonces nos fijamos aquí un momentico rápido. Entonces, antes de hacer este, porque este, si se dan cuenta, podría ser cualquier tipo aquí de índices, fíjense en el que le sigue, en este. ¿Por qué en ese? Pues porque se dan cuenta que ya tenemos 2, 0, 0. O sea que solamente tenemos que buscar algún símbolo de Christoffel que tenga supracapa, algún número, y pues que ese símbolo exista, ¿no? O sea que sea diferente de 0. Y si nos devolvemos, y ya habíamos hecho el trabajo de hecho, habíamos encontrado que ningún símbolo de Christoffel tiene subíndices 0, 0. O sea, los que tienen 0, 0 valen 0. ¿Vale? El resto todos, si se dan cuenta, tienen índices, subíndices, diferente de 0, 0. Esa combinación, 0, 0. Conclusión. Pues antes de hacer cualquier cosa, ya sabemos que con cualquiera que coloquemos aquí con capa, 0, 1, 2 o 3, todo ese término nos da 0. Por la sencilla razón de que todos los símbolos de Christoffel aquí, inmersos en esta sumatoria de capa, nos dan 0. ¿Listo? O sea que nos ahorramos ese trabajo ya. Vale, y miramos lo último. Pues vamos a mirar que aquí qué va a pasar. Ay, chungos. Bueno, y entonces aquí lo que nos fijamos es, bueno, aquí está, pues no está tan difícil, pero pues tampoco está tan fácil, rápido. Lo que nos podemos dar cuenta aquí es entonces, lo que tendríamos que buscar aquí es entonces índices, ¿cierto? Símbolos de Christoffel tales que tengamos aquí un 0 o en su efecto acá, lo que es simétrico, si se dan cuenta, de hecho aquí aparece, y pues índices que sean aquí contrarios, que sean diferentes, ¿no? A fin de cuentas, o que pueden ser iguales, pues al fin y al cabo aquí hay unos sumatorios, si se dan cuenta, ¿no? Aquí hay sumatoria de dos índices mudos con dos índices mudos. Entonces aquí podemos intercalar 0, 0, 0, 0, podemos intercalar 0, 1, ahí podemos intercalar lo que se nos dé la gana. Pero entonces siempre y cuando tengamos aquí el 0, o tengamos aquí el 0, ¿listo? Nos volvemos y buscamos. ¿Cuáles tienen 0? Pues fíjense que si hacemos el rastreo, volvemos a encontrarnos que los únicos que tienen 0, 0, son estos mismos, los que ya hemos calculado. ¿Sí se fijan? O sea que, si nosotros quisiéramos aquí hacer aquí la expansión, o sea, la sumatoria me refiero, ¿cómo nos quería? Pues nos quería, entonces, nos quería ver, ¿cómo nos quedaría esta vaina? Nos quedaría, me toca hacerlo chiquitín. Podemos jugar aquí entonces. Podemos tomar, por ejemplo, bueno, que queda que muy buena capa, ¿no? Dime. Queda que mu es igual que capa. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque cuando tenemos supra 0, tiene que ser 0, 1 y tiene que repetirse arriba, si no, el símbolo de Christoffel si no es 0, ¿cierto? O sea, si es 1, 0, 1 o es 2, 0, 2, entonces en general mu es igual que capa. Ah, ok, sí, se puede ver desde el punto de vista, sí. Tendrían que ser los mismos, sí, tal cual lo que está diciendo Fabián es correcto. O sea, que al fin y al cabo, si hacemos pues, el análisis rápido, pues estos de aquí tienen que ser iguales, ¿no? Pues porque estamos estudiando esos símbolos de Christoffel tales que
tiene por lo menos un 0 acá o acá, si se dan cuenta siempre cumple la relación de que estos dos números son iguales. Sea que miremos aquí, sea que miremos aquí, sea que miremos acá. Por tanto, pues lo que dice Fabián es, pues entonces yo ya sé que mu debe ser igual a kappa, ¿sí? Y pues puedo jugar con eso. Exactamente, o sea que lo que vamos a tener aquí es entonces que voy a colocar aquí pues el mismo orden, entonces tendríamos primero con 1, 1, ya, listo. Tendríamos aquí entonces, ya que coloqué mu y kappa como 1, pues aquí también voy a colocar 1 y 1, ¿cierto? Más una sumatoria. Luego seguiríamos con ¿cuál? Luego seguiríamos con 0, 2, 2, y si coloco 2, entonces aquí está 2, 2, 0. Y por acá entonces tendríamos mu, ¿qué? Símbolo de Christoffel 3, 0, 3, símbolo de Christoffel 3, 3, 0. ¿Listo? Vale, y pues hasta ahí pararíamos. ¿Están de acuerdo? Hasta ahí pararíamos la sumatoria, porque el resto todo termina. Sí, todavía no me queda claro por qué son iguales mu y kappa, porque si obviamente estamos viendo que son símbolos distintos, ¿por qué los ponemos iguales? Ok, listo, vale. No, sí, voy a volver a reiterar eso. Estamos de acuerdo y eso que dice Ricardo es verdad. Estos dos índices son diferentes. O sea, yo no entiendo que, o sea, no digo que directamente mu sea igual a kappa, sino que casualmente, si se fijan ustedes, los símbolos de Christoffel, recuerden que estamos mirando algún símbolo de Christoffel que tenga 0 de subíndice, de primeritas o de segundas. Y si nos vamos a mentir con los símbolos de Christoffel, miren que da la casualidad para este, para este, para este, para este, para este y para este, que los únicos símbolos de Christoffel que sobreviven y que tienen un 0 aquí al principio o al final, los dos índices que los acompañan siempre son iguales. Mira, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3. ¿Eso qué quiere decir? Que el símbolo de Christoffel que va a sobrevivir aquí, justo aquí, el que va a sobrevivir es justamente cuando mu sea igual a kappa y que sea diferente de 0. O sea, cuando tengamos mu igual a 1, kappa igual a 1, mu igual a 2, kappa igual a 2, mu igual a 3, kappa igual a 3, porque esos son los símbolos de Christoffel que sobreviven. Ah, claro, porque los encontramos, son los símbolos que encontraste antes, claro, ahora sí, ya está entendido. Eso es. Listo, gracias. Listo. Ay, changos, ahora no me permite volver. No. Bueno, lo hago al final. Entonces, bueno, esto sí lo borro aquí. Ah, ¿qué pasó? No. Ah, ya que borramos todo. Menos, entonces mu 0 kappa. Conclusión, entonces la sumatoria nos quería de esta forma, nos quería así, ya, ¿vale? Y fin de la historia. Y entonces lo que nos damos cuenta ahora reemplazando acá es que entonces tendríamos que esto nos quería como menos. Y esto nos quería, si se dan cuenta, entonces ¿cuánto vale el símbolo de Christoffel 101? Pues si nos damos cuenta, todos y cada uno de ellos valen A punto sobre A, A punto sobre A, A punto sobre A. O sea que esto va a ser A punto sobre A por A punto sobre A más exactamente lo mismo. A punto sobre A punto sobre A, más A punto sobre A punto sobre A. Cerramos paréntesis. Y entonces, ¿qué tendríamos aquí? Pues factorizando, aquí tendríamos que esto es lo mismo que esto y es lo mismo que esto, por tanto tendríamos que eso sería 3 veces, y si se dan cuenta, simplemente podemos decir que eso sería A punto sobre A al cuadrado, ¿sí o no? Es porque A punto sobre A por A punto sobre A es A punto sobre A al cuadrado. Y se suma 3 veces. Vale, listo. Ya se dan cuenta, redujimos un montonazo el problema. ¿Qué horas son? Qué pena. ¿Qué horas son? Aquí un momentito. 7:52. Bueno, podemos terminar los símbolos de ¿qué? Los tensores, el tensor de Ricci. Calculamos tensor de ¿qué? Calculamos tensor de Ricci, componentes de tensor de Ricci, calculamos escalar de Ricci y con eso termino y mañana seguimos entonces. ¿Listo? Mañana se viene ya lo bueno, lo candente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos falta hacer aquí? Lo que nos falta hacer aquí es simplemente derivar esto con respecto al tiempo. Sabemos que ahí el C vale 1, entonces solamente derivamos con respecto al tiempo. Por allá hay una regla de cálculo que uno le dice que si tenemos, por ejemplo, un cociente, o podemos en su defecto
simplemente hacer esto y ya, ¿no? Y hacer la derivada de un producto. Bueno, al fin y al cabo, pues lo que les va a quedar es entonces que R sub 0, 0 va a ser igual entonces a menos 3. ¿Y esta derivada cómo les quedaría? Pues les quedaría entonces, vamos, si recuerdan la regla simplemente es derivar el de arriba, ¿cierto? Por el de abajo, sin derivarlo, menos, y aquí luego lo que vamos a hacer es simplemente, vamos a derivar el de abajo, pero el derivar el de abajo y sin derivar el de arriba nos quedaría, mejor dicho, vamos a hacerlo aquí ya. Derivar el de abajo y el de arriba sin derivar, y el de abajo simplemente lo elevamos al cuadrado, ¿no? O sea, la regla. O en su defecto, vuelvo a repetir, hacer derivar un producto y ya. Menos 3 veces a punto sobre a al cuadrado. ¿No? Y lo que nos damos cuenta aquí es entonces que, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría menos 3 veces, y voy a separar un momentico estos, nos quedaría menos 3 veces, a doble punto, ¿cierto? Que sería la derivada de este que les había dicho, y este que está por acá, esta se va a cancelar con esta de al cuadrado, o sea que nos va a quedar simplemente una a abajo, o sea que nos quedaría sobre a. ¿Listo? Menos por menos nos da más. Menos por menos nos da más, 3 veces. Y aquí tendríamos a punto por a punto, sería a punto cuadrado. Pero fíjense que aquí en el denominador hay una cuadrado, o sea que lo que voy a hacer un momentico simplemente es elevar todo al cuadrado, ¿cierto? Porque tenemos a punto por a punto cuadrado, y a cuadrado pues simplemente lo estoy elevando acá. ¿Para qué? Pues porque si se dan cuenta aquí al final lo que nos damos cuenta es que con este último término se cancelan. Porque este término justamente es este término. Conclusión, la componente del tensor de Ricci R sub 0, 0 es igual a menos 3 veces a doble punto a listos. Calculada primera componente. Ahora habría que jugar con el 1, 1, el 2, 2 y el 3, 3. Pero eso me gustaría que ustedes lo hicieran. Pues que lo hicieran un momentico ahí, rayar esto. Y pues para mañana, pues, si quieren hacer el desarrollo y lo comprueban, y yo lo que les voy a colocar ya directamente entonces, para que ustedes lleguen allá y comprueben efectivamente qué les da, pues es lo que les tiene que dar, ¿no? La respuesta, pues. Entonces, copio por aquí. Copiamos todo aquí. Entonces, listo, entonces ya calculamos R sub 0, 0. Entonces tendríamos que calcular entonces R sub 1, 1. Y ese al final les tiene que quedar algo como, como esto, coloco esto, sí. Colocar a doble punto más 2 veces a punto al cuadrado más 2 veces k sobre 1 menos k r al cuadrado, ¿listo? Ese sería el R sub 1, 1. El R sub 2, 2 les tiene que quedar algo como, entonces a doble punto más 2 veces a punto cuadrado, hecho lo mismo que acá, más 2 veces k, y esto por r al cuadrado. Y el último que les tiene que quedar, el resto son 0, 0, se van a dar cuenta, o sea, ¿por qué no estoy colocando cruzados? Digamos 0, 1, 1, 0, 2, 0, 2, 1, porque esos van a dar 0, ¿no? Y el último va a ser entonces, bueno, esto mismo, más 2 veces a punto cuadrado más 2 veces k, y esto va a quedar r cuadrado seno cuadrado de teta. Y de hecho hay algo muy interesante que ustedes se pueden detallar, más que todo para las coordenadas espaciales, y es que miren que para las coordenadas espaciales está este factor que les va a salir, tal cual, ese factor que les va a salir, que si se dan cuenta es el mismo el que está acá, el mismo el que está acá y el mismo el que está acá. Y estos señores están acompañados para la componente R sub 1, 1 de esa componente sobre 1 menos kr cuadrado. Y nosotros recordamos del tensor métrico que justamente eso es por lo que lo está dividiendo, ¿no?
Y fíjense para la siguiente que R sub 2,2 que lo tiene que acompañar un R cuadrado. Y fíjense que aquí de hecho lo está acompañando el R cuadrado para R sub 2,2. Y luego para el R sub 3,3 pues lo acompaña un R cuadrado seno cuadrado de teta, que es lo que está ya en el tensor métrico. O sea que se encuentra una especie como de simetría con el tensor métrico, ¿no? Simplemente aparece ese factor extra. Bueno, y entonces, ¿cuánto tiempo me queda? Perfecto, entonces ya termino, cierro. Comentándoles de eso, sería muy bonito que lo hicieran, la verdad, pues para que encontraran realmente que efectivamente da eso. Y lo que uno puede decir entonces en general, ya con estas componentes, es entonces que el tensor de Ricci, R sub 1, pues va a tener las siguientes componentes. Pues va a tener entonces la componente R sub 0, 0, o sea, a ver, ¿cómo yo escribo esto? R sub 0, 0, R sub 0, 1, ¿cierto? Así hasta R sub 0, 3, y por acá, puntos suspensivos hasta R sub 3, 3, ¿no? Eso es lo que quiero hacer. O sea, podemos con igual forma escribir todo esto en una especie de matriz. Por tanto, lo que nos quedaría es que esto nos va a quedar entonces de la forma, sí, bueno, todo ese factor, ay, suelo escribir tanto, todo ese factor más 2 veces a punto cuadrado más 2 veces k, si quieren déjenmelo llamar, ¿cómo lo llamamos? No sé, beta. Entonces, no sé, aquí, beta, ¿qué? Aquí, sobre 1 menos k r al cuadrado, pero aquí beta por r al cuadrado y finalmente pues beta por r al cuadrado seno al cuadrado de beta. ¿Listo? Y el resto pues todos van a ser 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Listo? Listo. Bueno, yo creo que más bien para mañana antes dejo el escalar de Ricci y entonces empezaríamos a construir nuestras ecuaciones de campo de Einstein bajo este modelo. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? ¿Bien? Chévere, interesante. Por lo menos digamos qué tal esta parte operativa. Es importante, digamos, como que ya uno empieza a tener una intuición de cómo desarrollar, cómo encontrar todo, ¿no? A partir del tensor métrico. Bien, bien, chévere, bonito. Entonces, con eso terminamos, ¿sí? Con eso terminamos y mañana entonces seguimos con el escalar de Ricci, donde empezamos a construir las ecuaciones de campo y empezamos a ver, bueno, empezamos a encontrar lo que serían las ecuaciones de Friedman para los modelos cosmológicos. ¿Listo? Listo. Entonces, eso sería todo por el día de hoy, chicos. No los molesto más. Entonces, espero lo hayan disfrutado. Yo lo estoy disfrutando mucho y nos veríamos entonces mañana. ¿Listo? Listo, vale. Estén muy bien. Ahorita grabación.